Pantà de Susqueda, Girona, España, 24 de agosto de 2017. El coche donde viajan Mark y Paula es captado por última vez por una cámara de vigilancia. Paula Mas Pruna tenía 21 años y era vecina de Cabrils, un pequeño pueblo ubicado en el interior de la comarca costera del Maresma, Barcelona, donde residía junto a sus padres y hermanas. Ella era la mayor. Piua, como la llamaban cariñosamente sus amigos y allegados, siempre había sido una chica muy sonriente y sociable. Quienes pudieron conocerla la recuerdan acompañada de su perro, al que habitualmente se llevaba a las excursiones que solía hacer por la montaña. Hacía 6 meses que había empezado a trabajar en una pizzería de la cadena Carpi Pizza, ubicada en la localidad de Vilassar de Mar, pueblo colindante con su Cabrils natal. Sus compañeros de trabajo la describieron como una chica única y aseguraron que no había faltado ni un solo día a su puesto. Este trabajo lo compaginaba con unas clases de repaso que daba por su cuenta a niños de primaria. Paula se encontraba en un buen momento y se la solía ver contenta, siempre rodeada de sus amigas, quienes la consideraban el alma del grupo. Marc Hernández López tenía 23 años y residía junto a su familia en una casa ubicada en Arenys de Munt, también en el Maresma. Entre Cabrils y este municipio hay algo más de 20 kilómetros. En coche se tarda unos 20 minutos en llegar, en transporte público más de 1 hora. Pues en esta zona el tren transcurre por los pueblos de la costa y Arenys de Munt y Cabrils son localidades de interior. A pesar de que Putu, como se hacía llamar Marc entre sus colegas, era un chico tímido y retraído, pues su dislexia diagnosticada demasiado tarde le hizo perder la confianza en sí mismo, sus amigos pudieron destacar de él su nobleza y su corazón de oro. Su gran pasión era la naturaleza, una afición que le venía de familia. De hecho, había estudiado para ser agente forestal, pues quería convertir aquello en su profesión. Quienes le conocían le recuerdan montando su moto de trial, su otra gran afición. Desde hacía años había empezado a recorrer caminos y montes cercanos con ella. Esta también era su medio de transporte para acercarse hasta Arenys de Mar, donde practicaba el baloncesto, uno de sus deportes favoritos. En su pueblo natal era un chico muy querido, pues siempre estaba participando en las actividades que se organizaban. En este aspecto destaca especialmente su implicación en las catecolonias, unos campamentos de verano para jóvenes y niños que se organizan en la zona. Muchos recuerdan la pasión con la que explicaba los distintos elementos de la naturaleza a los más pequeños. La historia de Marc y Paula había empezado 4 años atrás, en un curso de informática. Aunque no habían oficializado su relación, no al menos de una forma convencional, pues sus familias ni siquiera se conocían, se sabe que eran una pareja sólida, estable y muy bien avenida. Sus amigos los describen como tal para cual, e incluso la propia policía calificó a la pareja como ejemplar. Tenían planes juntos, y entre ellos se encontraba la posibilidad de irse a vivir en un entorno natural. De hecho, semanas atrás habían estado en un proceso de selección para irse a vivir y a trabajar en una masía como vasoveros. No los habían elegido, pero ambos seguían emocionados con la idea de perseguir aquel sueño. Precisamente su pasión por la naturaleza era lo que les había empujado a organizar aquella fatídica salida al pantano de Susqueda. Aprovechando que al día siguiente no tenía que ir a trabajar, Paula había pedido salir un poco antes de la pizzería para poder hacer noche cerca de la zona que iban a visitar ese jueves 24 de agosto de 2017. Así lo hizo. La chica abandonó su lugar de trabajo tan solo unos 10 o 20 minutos antes de su hora, a las 12 de la noche. Paula abandonó Vilassar de Mar en coche, un Opel Zafira de color azul propiedad de su padre, y en algún punto recogió a Marc para emprender el camino hacia Susqueda. Según relataron los padres del chico, este se fue de casa con su Volkswagen Polo sobre las 11 de la noche. Iba con amigos y llevaban 2 kayaks. Precisamente esa misma tarde había estado reparando en el porche de casa el kayak de la familia, pues en una excursión anterior se había pinchado. Al verle, su madre le había advertido que fuese con cuidado, y este le había respondido que todo estaría bien, que solo se iba de excursión al pantano con sus amigos. Era mentira, pues solo estarían él y Paula. Fuera como fuese, el Volkswagen Polo de Marc apareció bien aparcado en la riera de Caldas d'Estrac, un pueblo costero entre Vilassar de Mar y Arenys de Munt, lo que hace pensar que ese fue el punto de encuentro de la pareja la madrugada del 24 de agosto.
Esa misma noche, a la 1:32 de la madrugada, el coche de Paula cruzó el puente Pasteral, en Amer, un pueblo cercano al pantano, y aparcaron su coche delante del restaurante La Parada, dispuestos a pasar la noche allí. El vehículo estaba acondicionado con un colchón inflable puesto encima de un palé, una composición que ya habían usado en otras ocasiones como cama. 4 minutos más tarde, la chica mandó un mensaje a un buen amigo, Paul Ricoeur, junto a su ubicación. Esta le comentó lo siguiente: mañana toca por aquí, nos vemos el finde, bicho. A la mañana siguiente, la cámara de videovigilancia de una sucursal de la Caixa, ubicada en la Sallera de Ter, captó a la pareja a las 9:42. Ambos operaron en un cajero. Marc sacó 40 euros y Paula ingresó 70. Minutos más tarde, a las 10:18, su coche fue captado accediendo al pantano de Susqueda por la pista que conduce a la banda derecha del pantano. Poco después, a las 10:27, Paula mandó su último mensaje. Se comunicó con su madre. A la 1:30 de la madrugada del día 25, su móvil se apagaría para siempre. Para entender mejor esta historia, es imprescindible conocer el lugar donde sucedieron los hechos. Susqueda es, en efecto, un pueblo fantasma. Esta localidad, incluido su campanario, quedó sumergida bajo el agua en 1968, cuando se inauguró la presa del pantano que lleva el mismo nombre. En su momento, los habitantes quedaron separados en 3 pequeños núcleos, situados en las sendas y separados por el pantano. Pero actualmente cuenta con una población irrisoria de 97 habitantes. La mayoría viven en las masías que no están abandonadas ni ocupadas. Pero lo que podría parecer un lugar tranquilo es en realidad un inhóspito paraje. Raves ilegales que reúnen a jóvenes de fiesta durante días, un centro de rehabilitación, una zona concurrida por cazadores y pescadores, muchos de ellos furtivos, lugar de plantaciones ilegales y mafias, entre otros. El 25 de agosto por la mañana, Paula no se incorporó a su puesto de trabajo, hecho totalmente inusual, pues jamás se había ausentado. Sus compañeros se preocuparon por ella, pero no se conoce que hicieran algo más al respecto. Por lo que hace a sus familias, no fue hasta la noche que éstas notaron su ausencia. La madre de la chica, echando de menos a su hija, se puso en contacto con algunos de sus amigos, quienes tampoco tenían noticias de ninguno de los dos. Preocupados, los chavales no dudaron en acercarse a la zona. Se conoce que a la mañana siguiente, Paul Ricoeur, el amigo al que Paula había pasado su ubicación en la madrugada del jueves, junto a otra amiga, estuvieron con el perro de Paula en Amer y llegaron a hablar con Simona Benkova, propietaria del restaurante La Parada. La mujer les aseguró que la pareja había comido allí el mediodía del jueves, dando incluso detalles de lo que habían estado tomando. Llegados a este punto, creo necesario hacer un inciso sobre el testimonio de esta mujer, el cual se ha difundido en muchos medios de comunicación y vídeos del caso. La dueña del bar siempre se mostró dispuesta a colaborar con la policía y denotó un gran interés por ser entrevistada. De hecho, llegó a posar con la citación judicial que recibió para declarar su testimonio. Pero lo cierto es que esta persona, aunque siempre sostuvo que la pareja estuvo en su bar, cambió la versión de los hechos y las horas en que estos ocurrieron, haciendo su relato difícil de creer. En su momento, se llegó a dar por cierto que después de hacer las transacciones en el banco, los chicos pudieron regresar al restaurante La Parada y consumir o comprar algunas bebidas. De hecho, una cámara captó un coche similar al de Paula aparcado en el aparcamiento del bar, entre las 10:05 y las 10:44, pero este se fue en dirección contraria, por tanto, no eran ellos. Esto, sumado a que el testimonio de Simona no era sólido, hizo que esta opción no se diera por válida. Cabe destacar que las declaraciones de esta mujer no fueron incluidas en el sumario del caso, entre otras cosas porque aseguró que Paula y Marc iban con su perro y que llevaban el kayak encima del coche, 2 hechos que eran, indudablemente, falsos. La poca información que los amigos de la pareja pudo conseguir en las inmediaciones del pantano no les dio ninguna pista del paradero de los jóvenes, así que esa misma tarde del sábado 26, las familias de ambos denunciaron la desaparición de estos. Desde un inicio, a los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, no les encajó la posibilidad de que existiera una problemática entre ellos ni externa. Tampoco se dio mucho valor a la opción de que se tratase de una desaparición voluntaria o que se hubiesen quitado de en medio de mutuo acuerdo, pues Paula y Marc tenían vidas muy corrientes y tranquilas. Aún sin descartar ninguna posibilidad, se desplegaron todos los medios posibles y se empezó a buscar a los chicos por tierra, mar y aire.
Es esencial recordar que el 26 de agosto de 2017 apenas habían pasado unos días desde el atentado en las Ramblas de Barcelona y el posterior en Cambrils, y se entiende que, en ese contexto, muchos de los recursos estaban enfocados en ese terrible suceso. Aún así, hay que decir que no se dejó de lado la desaparición de la pareja y se destinaron muchos operativos. El de Susqueda, debido a las particularidades del lugar, fue un despliegue importante. Incansablemente, helicópteros estuvieron sobrevolando la zona, buzos se sumergieron en diferentes puntos del pantano y, por supuesto, las unidades de tierra hicieron lo propio a lo largo de los frondosos bosques que rodean el pantano. Paralelamente a la búsqueda de cualquier pista que les acercase un poco más a los chicos, empezaron los interrogatorios. Quizás alguien que estaba en la zona el día de los hechos habría visto u oído algo. Aunque no existe un pueblo en sí, como he comentado antes, en las inmediaciones del pantano habitan personas, muchas de ellas en situación irregular. Entre los primeros interrogados se encontraron un grupo de 4 belgas que estaban reconstruyendo una casa conocida como Mas Lloma, cerca de las ruinas de la Rierica, un lugar que será clave en este caso. Todos aseguraron que esa mañana escucharon 3 disparos, seguidos de unos gritos que atribuyeron a una mujer y un disparo final. En un primer momento se puede pensar que es un poco raro escuchar eso y no alertar a las autoridades, pero hay que recordar que esa es una zona de caza, donde es habitual escuchar disparos. Adicionalmente a esta información, uno de ellos explicó que también había visto un Land Rover Defender blanco, que estaba a menudo por la zona. Por algún motivo le había llamado la atención. Apenas unos días tras la desaparición, el 27 de agosto, un motorista que se encontraba haciendo una ruta por la zona de Susqueda encontró un kayak pinchado en la zona de Coll Palomera. Este estaba semi-hundido. Tenía 3 cortes hechos con algo que podía ser un cuchillo o una navaja, y parecía haber sido previamente hundido, pues estaba lleno de piedras. Al llegar a casa y ver en las noticias que Paula y Marc habían desaparecido en el pantano, el motorista comunicó este hallazgo a la policía. El kayak sería la primera pista que encontrarían de ambos. Horas más tarde, aparecería su coche. Fue al día siguiente, el lunes 28 de agosto. Los investigadores ya se habían percatado que en la zona conocida como la Platgeta dels Xinesos había unas marcas de frenado muy cerca del agua. Ese era uno de los 2 únicos accesos que permitían entrar con un coche hasta el agua. El otro era el embarcadero, así que los buzos estaban buscando en las inmediaciones de esa playita alguna pista que les acercase a los chicos. Y fue allí, a tan solo 7 metros de profundidad, pues el pantano tiene unos 136 metros, donde hallaron el Opel Zafira en el que viajaban los 2 jóvenes, en unas circunstancias cuanto menos sospechosas. Por suerte para la investigación, el coche había chocado con una gran piedra y no había conseguido hundirse más allá de esos 7 metros, así que pudieron sacarlo al exterior. Una de las ventanillas del coche estaba rota y se supo, gracias a los cristales que encontraron en el interior, que se rompió desde fuera. También llamó la atención a la policía que el vehículo tenía la primera marcha puesta, las llaves puestas y había una piedra en el suelo de los asientos delanteros. Más tarde, se pudo concluir que ésta había llegado a estar encima del embrague. Con esta configuración tomó mucho más peso una de las opciones que se estaban barajando. El responsable de la desaparición había empujado el vehículo dentro del agua para que nunca fuese encontrado. Es más, teniendo en cuenta el lugar donde había aparecido el coche, se creyó firmemente que este no pudo llegar ahí conducido por Paula. Para llegar hasta la Platgeta dels Xinesos en vehículo hay que conducir más de 1 hora por un camino impracticable si no se lleva un todoterreno. De hecho, los bajos del Opel Zafira estaban destrozados por ese motivo. Gracias a esto, la policía no solo pudo descartar que los chicos llevasen el coche hasta allí, sino que empezaron a creer firmemente que el responsable de la desaparición era una persona que conocía muy bien la zona y esos caminos, pues esa es una entrada que únicamente suelen recorrer cazadores o personas que recolectan setas, sin casi tránsito de personas. Pero volvamos al coche. En el interior de este encontraron objetos personales de ambos y su documentación, hecho que hace descartar ya por completo una huida. Y a pesar de que encuentran un diario de reflexiones de Paula, este no les da ninguna pista ni les hace pensar que ésta tuviese en mente morir de forma voluntaria. También hallaron algo de dinero en efectivo, pero los teléfonos y los drones de los chicos no estaban ahí. Y ya os avanzo que, a día de hoy, aún no han aparecido. La última conexión del móvil de Marc fue en la mañana de ese fatídico 24 de agosto, cuando lo llevaba encima, pero ella lo dejó encendido en el coche. De hecho, se corroboró que el móvil de Paula se desconectó a la 1:30 de la madrugada del viernes 25, cuando llevaba 14 horas dando la misma posición, por el simple hecho de que se quedó sin batería.
Llegados a este punto, está claro que el responsable de la desaparición tenía que ser alguien que conociese muy bien la zona, quizás incluso alguien que viviese en las inmediaciones del pantano, así que los Mossos continuaron sus interrogatorios. Siguiendo las pistas que habían dado el grupo de belgas, los Mossos decidieron prestarle declaración a Bartomeu Soler, a quien se le conoce por su diminutivo Tomeu. Este hombre vivía en una barraca cerca del pantano, en una zona conocida como Font d'Alborni, también cerca de la Rierica, y aseguró a la policía que la mañana de los hechos estaba pescando en una zona muy concreta del pantano y que no escuchó nada. También explicó que por seguridad tomaba nota de los coches que entraban al pantano y aseguró que el Land Rover Defender, del que les había hablado uno de los belgas, había estado en el pantano el 24 de agosto, apuntando a que podía estar relacionado con la desaparición. De hecho, a día de hoy se conoce que en su libreta anotó las palabras "no fiarse" junto al registro de entrada del vehículo. Tomeu se mostró muy colaborativo, pues de hecho algunas fuentes apuntan a que ayudó a los policías a desplazarse por la zona, ya que la conocía muy bien, pero eso no impidió que los Mossos lo catalogasen como sospechoso. El 26 de septiembre, cuando ya hacía un mes de la desaparición, gracias a la bajada de agua en el pantano, se encontraron los cuerpos sin vida de Mark y Paula en una zona donde había una gran fosa. Según la autopsia, Paula llevaba al menos un día en la superficie, quizás incluso 48 horas. Su cuerpo se había soltado de la bolsa llena de piedras a la que estuvo atada y estaba junto a una pared del embalse. Su cabeza presentó una perforación en la cabeza con entrada y salida. La autopsia reveló que recibió un único disparo en la sien, hecho desde muy cerca. Mark estaba a unos metros de distancia de la chica, flotando en el agua y maniatado. Tenía un agujero de bala en la mano, lo que se cree que fue una herida defensiva, además de una herida en el pecho, que se cree que fue hecha con arma blanca. El cuerpo de él, a diferencia del de Paula, aún tenía atada su mochila llena de piedras. Más tarde se supo que esas piedras pertenecían a la zona de la Rierica. También llamó la atención de los investigadores un nudo en esa mochila, que se concluyó que fue hecho por alguien que se dedicaba a la pesca deportiva. Ambos fueron hallados desnudos y con heridas post-mortem, que se corroboró que fueron hechas para evitar que los cuerpos flotasen y saliesen a la superficie. El arma del crimen fue sin ninguna duda una arma corta, una 9 mm Parabellum. Esta es una pistola muy común, pero no es usada por cazadores, lo cual ayudó bastante a los Mossos, que pudieron descartar que el responsable de aquella atrocidad fuese un cazador con su escopeta. El estado de los cuerpos, deteriorados por el agua y por haber estado flotando durante horas, impidió sacar más conclusiones sobre la muerte de los chicos. Se sabe que fue una autopsia muy difícil. Pero lo más curioso del hallazgo es que sus cuerpos aparecieron a 14 kilómetros del coche, un recorrido que se tarda hora y media en hacer por el exterior del pantano y 40 minutos si se hace desde dentro del agua. Ruta que, por cierto, solo pudo hacerse a remo, pues a motor se necesita un permiso y nadie lo había solicitado en esos días. ¿Cuál fue entonces la escena del crimen? Paralelamente a esto, una pareja que en la mañana del 24 de agosto se encontraba haciendo senderismo en Susqueda, se comunicó con la policía para aportar su testimonio. Estos pudieron corroborar con una foto que el Land Rover Defender de color blanco había estado en la zona del pantano, concretamente encima de las ruinas de la Rierica. Además, la mujer pudo recordar que había visto el Opel Zafira de los chicos entrando al pantano, y gracias al GPS pudieron aportar la hora exacta en la que se cruzaron con él. Ellos también habían escuchado la secuencia de 3 disparos, un grito femenino y un disparo final. Por esas fechas, un camionero también les había aportado un testimonio similar. En total, ya eran 7 las personas que, desde puntos diferentes del pantano, habían escuchado los disparos que sospechaban que habían dado muerte a Mark y Paula. Estos testimonios fueron clave para determinar el lugar desde donde se había disparado y, por ende, el lugar donde se había cometido el crimen. Gracias a ellos se hicieron unas pruebas acústicas basándose en la información que les habían dado y determinaron que el lugar de los hechos fue la Rierica y que todo ocurrió entre las 11:20 y las 11:26 de la mañana. También se concluyó que Mark y Paula llegaron hasta allí por el agua, montados en su kayak. Por las posiciones del móvil de Paula, se da por buena la teoría de que aparcaron el coche cerca del agua y anduvieron poco hasta que se subieron al kayak. Con este hicieron un trayecto de 35 minutos hasta llegar a la Rierica, lugar donde morirían minutos después. Pero volvamos a los sospechosos. Los Mossos cada vez tenían más pistas, de hecho ya conocían la hora, el lugar y la causa de la muerte de Mark y Paula. ¿Pero quién pudo haber hecho algo así? Hasta ese momento, Tomeu estaba siendo el máximo sospechoso. No había escuchado los disparos y vivía muy cerca del lugar de los hechos.
También se dedicaba a pescar, así que encajaba en el perfil que estaban buscando, pero gracias a estas nuevas pruebas y testimonios tuvieron que descartarlo. De la misma forma que pudieron determinar que la Rierica era el lugar desde donde se había disparado a los chicos, se pudo comprobar que, efectivamente, en el lugar donde Tomeu se encontraba pescando esa mañana, no se pudieron escuchar los tiros. Además, la triangulación de su teléfono el jueves 24 de agosto indicó que no se encontraba en el lugar del crimen. En este punto, cabe destacar el papel que tuvo la unidad de medios en la investigación, que fue, en cierto momento, clave para este caso. Una de las primeras cosas que se hizo fue recopilar todos los datos sobre los teléfonos que habían estado en la zona. Entre las 11 y las 11:45 de la mañana del 24 de agosto se habían conectado 427 números. Muchos de estos móviles se descartaron, pues pertenecían a asistentes del festival Biurritma, celebrado en el pantano de Sau, que se habían acoplado a repetidores de Susqueda. Paralelamente a los interrogatorios, los investigadores también están tirando de una de las pocas pistas que tienen, el Land Rover Defender. En ese momento, en la demarcación de Girona había 739 vehículos de este modelo, así que se centraron en los 8 que había censados en Anglés, el municipio más cercano al pantano. De estos, solo 5 eran blancos, y gracias al resto de características que se habían podido sacar de las imágenes, pudieron llegar a uno en concreto. Rosa, una mujer de edad avanzada, era la propietaria de ese todoterreno, pero pronto se descubrirá que quien lo usa habitualmente es un sobrino de ella, Jordi Magentí Gamell. Este hombre tenía 60 años en esos momentos y contaba con antecedentes, que se remontaban a 1997, por haberle quitado la vida a su exmujer. De hecho, había sido un asesinato con premeditación, pues este había esperado al día de su cumpleaños para cometer el crimen. Aquel día de diciembre salió antes de trabajar y estuvo esperando dentro de su coche durante media hora, cuando la mujer pasó por su lado y a plena luz del día le asestó 3 disparos con su escopeta y una vez estuvo en el suelo, la recargó y la disparó una vez más. Hubo testigos de los hechos, incluso los niños de un colegio cercano tuvieron que huir los disparos, aunque tampoco hicieron falta que lo delatasen, pues él mismo confesó el crimen. Se supo que la mujer lo había denunciado por amenazarla de muerte 2 meses atrás. Fue condenado a 15 años de cárcel, aunque solo cumplió 13 de ellos. En 2017, Jordi Magentí vivía con su hijo, quien se llama igual que él. A pesar de que este había matado a su propia madre, el joven admiraba a su padre. Jordi Magentí, hijo, tenía en esos momentos alrededor de 30 años. Era un gran aficionado a las armas y tenía una plantación ilegal en la zona del pantano. La suya no era la única que había, pues este tipo de cultivos son frecuentes en Susqueda. Esta plantación era el sustento de ambos y el padre se dedicaba a vigilarla. Se conoce que el hijo le había proporcionado una arma corta para hacer este trabajo, aunque al padre no le hacía mucha gracia tenerla. También se sabe que una de las aficiones de Magentí padre era la pesca, y muchas veces lo hacía de forma furtiva en el pantano. De hecho, una de las primeras imágenes que aparecieron de él en los medios fue una foto donde sujetaba un siluro que habría pescado él mismo. Sabiendo que era una persona que ya había matado y que tenía un arma que podría coincidir con la que se usó en el crimen, los Mossos se presentaron en su domicilio el 4 de diciembre de 2017. En su primera declaración, Magentí negó haber estado en el lugar de los hechos la mañana del 24 de agosto, pero las imágenes que tenían lo delataban. Al día siguiente, en dependencias policiales, el hombre cambió su versión, admitió que había estado ahí, pero intentó despistar acusando del crimen a los belgas que habitaban en Maslloma. Llegados a este punto, los policías saben que Jordi Magentí ha mentido y eso le hace ser aún más sospechoso, pero siguen sin tener pruebas suficientes para acusarle del doble crimen. La policía ya sabía que no solo había estado en el pantano el 24 de agosto, sino que también acudió a la zona los días posteriores, el 25 y el 26. Además, apenas unos días después, el 29 de agosto, su pareja, de origen colombiano, viajó a su país natal, del que ya nunca volvió, así que deciden interrogarla a ella. En un principio, la mujer admitió que al día siguiente de los hechos acudió al pantano junto a Magentí. La despertó de madrugada y la hizo ir a pescar a Susqueda, un plan sorprendente para ella. Cuando ni siquiera se había hecho de día, el hombre la dejó sola pescando, durante al menos 2 horas, tiempo que los Mossos consideraron suficiente para hacer desaparecer el Opel Zafira. Más tarde, esta cambió su declaración y negó haberse quedado sola en el pantano.
Cada vez la policía tiene más claro que ha sido Jordi Magentí padre. Por este motivo, el 15 de enero de 2018 instalaron unos micros en la casa familiar. Necesitaban una confesión para poder acusarlo con pruebas suficientes del crimen. Pero todo se precipitó cuando en unas escuchas, además de descubrir que está preparando a su pareja para un posible interrogatorio, se enteran de que quiere viajar a Colombia. Ya ha comprado los vuelos. De esta forma, el día 26 de febrero lo detienen bajo el pretexto de que su viaje a Colombia, planeado para el día 28, podría tratarse de una fuga. Horas más tarde, detuvieron también a su hijo y aprovecharon para hacer varios registros en la casa familiar. Finalmente, el 1 de marzo, el juez ordenó su ingreso en prisión. Jordi Magentí Hijo quedó libre. En su estancia en prisión, se conoce que Jordi Magentí supuestamente confesó a uno de los presos que el culpable de la muerte de Marc y Paula había sido su hijo, y que, cito textualmente, él se tenía que comer el crimen por haber matado a su madre. Aunque la teoría de que fuese el joven se ha extendido a lo largo de los años bajo distintos argumentos, los Mossos descartaron a Jordi Magentí Hijo. Entiendo que, entre otras razones, porque esa mañana su teléfono no estuvo en el pantano. 10 meses más tarde, ya en diciembre de 2018, el día 28, Jordi Magentí quedó en libertad. Seguían sin haber pruebas suficientes para culparlo del crimen y, durante el tiempo que estuvo en prisión, la investigación apenas avanzó. Ante todo, la justicia debe ser garantista y, evidentemente, no se puede tener a una persona sin haber sido juzgada de forma indefinida en prisión. Llegados a este punto, creo necesario hacer una reconstrucción de los hechos, basándome en la información que consiguieron los Mossos y las teorías que estos aún sostienen a día de hoy. El día 24 de agosto, a las 6:19 de la mañana, el Land Rover Defender de Magentí entró a la zona del pantano de Susqueda. El coche salió a las 8:44, pero una hora más tarde entró de nuevo. Tan solo 28 minutos después, se grabó el Opel Zafira de Paula entrando. Sobre las 10:30, los chicos llegaron al embalse y bajaron del coche. Anduvieron poco tiempo e hicieron una ruta en kayak de algo más de media hora. Desembarcaron en la Rierica, donde siempre acudía a pescar Jordi Magentí. Ese día también estaba allí. El hombre venía de supervisar la plantación que tenían en el pantano. Recordemos que siempre que iba allí, lo hacía armado. Por algún motivo que bien podría tener algo que ver con las técnicas de pesca que usaba Magentí, o simplemente porque los chicos vieron algo que no debían, empezaron a discutir. Quien se dice que tenía un carácter inflamable y que era capaz de perder el control rápidamente, disparó contra Marc, y Paula gritó asustada. Acto seguido, Jordi no dudó en abrir fuego también contra ella. Lo que supuestamente pasó a continuación, bien lo sabemos. Magentí se deshizo de los cuerpos de los chicos, atándolos a sus propias mochilas llenas de piedras de la Rierica. Los lanzó cerca de esa zona, en un lugar que sabía que era profundo, creyendo que nunca los iban a encontrar. Seguramente, en ese mismo momento, también hizo desaparecer el kayak. En esa mañana, poco más pudo hacer, pues abandonó el pantano a las 2:30 del mediodía. Al día siguiente volvió al lugar de los hechos, cuando aún no había amanecido, y supuestamente se deshizo del coche. Condujo más de una hora por aquellos caminos que tan bien conocía y llegó hasta la playeta de Alchinesus. Y allí, a sabiendas de que el pantano se tornaba profundo de forma repentina, empujó el Opel Zafira hasta que se hundió. Seguramente, el sábado 26 volvió al pantano para asegurarse de que todo seguía tal y como lo había dejado. Esta teoría parece bastante veraz, pues hay muchas pistas que encajan, pero aún hay dudas por despejar. ¿Lo hizo todo solo o alguien le ayudó? Magentí fue capaz de mover el cuerpo de Marc, un hombre de 1,80 m y que pesaba alrededor de 80 kilos, ¿él solo? ¿Cómo pudo hacer desaparecer el kayak dentro del agua si no sabía nadar? Lo cierto es que Jordi Magentí no ha sido el único sospechoso de este caso, aún sin resolver. A lo largo de estos años de investigación ha habido decenas de personas investigadas. Tumeu, al que ya he mencionado anteriormente, Igor el ruso, un hombre acusado de asesinar a 3 personas en Teruel, un exlegionario, un belga que, tras los hechos, había marchado de forma repentina a su país, un francés, quien días después de los hechos tenía múltiples heridas en las manos, 2 chicos de Calella, a quienes vieron discutir con una pareja, un maleante que solía robar por Susqueda, un alemán, quien abandonó su coche en la zona, y los participantes de una rave ilegal en el pantano que había empezado el fin de semana anterior y que había durado 4 días. En diciembre de 2019, este caso dio un giro dramático. Uno de los testigos clave, Tumeu, apareció muerto en su cabaña. La periodista Tura Soler, quien ha investigado con gran profundidad este caso, fue quien lo encontró. Había muerto días atrás, el 16 de noviembre. Su muerte fue, sin duda alguna, en unas circunstancias muy extrañas.
Su cuerpo estaba tirado en el suelo y había una cuerda colgando del techo junto a una escalera de madera. Estaba todo preparado para quitarse la vida, pero murió antes de hacerlo. En un inicio se creyó que habría resbalado de la escalera, pero la autopsia reveló que su muerte había sido natural, fruto de un ataque al corazón. En la escena había una carta de suicidio, que llevaba las mismas palabras que un fragmento de una entrevista que se había publicado hacía poco, algo que es, cuanto menos, curioso. El caso se cerró dando por buena la teoría de que, nervioso antes de suicidarse, le había dado ese ataque al corazón fatídico, que el motivo por el que se había querido quitar de en medio era debido al reciente fallecimiento de su perro. Pero esto no termina aquí. Años más tarde, en 2023, un youtuber que se encontraba en Susqueda haciendo un vídeo sobre el crimen de Mark y Paula encontró piezas de plástico pertenecientes al kayak de los chicos en la zona de La Font del Borni. Esto es relevante porque la Font del Borni está bastante cerca del lugar donde apareció la chica. También llama la atención que tuvieran que pasar más de 5 años para que un simple aficionado al true crime diera con estos restos. Fuera como fuese, estas pistas no esclarecieron nada más. Me ha parecido también curioso una sentencia de hace menos de un año, en octubre de 2023, donde el juzgado de lo penal de Girona absolvió a Jordi Magentí padre y también a su hijo de tener una plantación y de tráfico. Fueron absueltos porque el juez consideró nulas las grabaciones policiales en las que se basaba el caso. Sin duda alguna, el caso de Mark y Paula es uno de esos en los que no se ha logrado hacer justicia. El tiempo pasa, pero el doble crimen de Susqueda sigue encallado en el juzgado de Santa Coloma de Farnés, Girona. Una investigación realmente compleja, con falta de pruebas, a la que se suman ya 8 cambios de juez instructor y que ha pasado por las manos de 6 jueces. Y hasta aquí la historia de Paula Mas y Mark Hernández. Como siempre, dejaré enlazadas en la descripción de este vídeo todas las fuentes consultadas. Si te ha resultado interesante este vídeo, te invito a seguirme y a comentar qué crimen quieres que traiga al canal. Nos vemos muy pronto con un nuevo caso.